es de algo malo. Es de un instrumento de crucificar, de condenar a los criminales. Y para algunos, hoy en día, la doctrina de la salvación sigue siendo difícil. Difícil de entender para muchos. Y más difícil de entender para una mente como la nuestra, cómo en Dios pueden coexistir el amor y el odio. El amor y la ira. ¿A quién ama Dios? A los pecadores. Amén. ¿Y a qué odia a Dios? Al pecado. Amén. Pero en Dios estas dos cosas se unieron para algo uno. Para que viniese el Cordero. Y por medio de su sangre tengamos salvación. Para que el velo del templo se rasgase en dos. Y allí quedasen redimidas. Y fuera de la exagesis del templo, las ridiculeces prosaicas de la doctrina de los hombres. Porque hay muchos versículos, hermanos, que nos hablan de la ira del Dios, que se define como un intenso odio hacia el pecado. Quienes creemos en Él, hermanos, no se olviden, tenemos vida eterna. Amén. Y si perseveramos en esa vida eterna hasta el final, seremos salvos. Amén. Porque la promesa de vida eterna está en nosotros. Y las promesas de Dios no se mutan, no se cambian. Son el sí y el amén. Amén. Pero si no creemos en Dios, vivimos bajo la nube de la injusticia, bajo el odio de Dios hacia el pecado. Por eso en Dios somos libres. Amén. Usted diga, soy libre. Soy libre. ¿Sabe por qué? Dijo el apóstol Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. ¿Qué nos quiso decir el apóstol en esto? Que si creemos en tradiciones humanas, en doctrinas humanas, la ira de Dios va a venir sobre nosotros. Porque era muy común en aquel tiempo que se enseñaba que las buenas obras aseguraban la entrada al reino de Dios, al cielo. Y en esa respuesta el apóstol Pablo le dijo, no es así. ¿Acaso menospreciáis las riquezas que hay en Dios? ¿Menospreciáis su benignidad, su paciencia, su longanimidad? Ignorando que la bondad y la benignidad de Dios nos guían al arrepentimiento. Amén. Si no creemos en la palabra como la palabra está, hermanos, estamos atesorando el juicio de nosotros, la ira de Dios sobre nosotros. Romanos 2, 4 al 5. ¿Entendemos la cruz? En realidad no podremos entender el significado del amor de Dios hasta que entendamos el costo del amor de Dios. Porque en la vida como en el reino hay una relación de entendimiento y de costo. La cruz no es la que salva a la persona, como cree el católico. Yo no me voy a salvar por mirar la cruz. Ni por tenerla en mi casa como creen algunos, o llevarlas o ponerlas en las iglesias, en la entrada de la iglesia para decir, somos más cristianos, me va a salvar. No. Quien me salva a mí no es la cruz, sino la persona que murió allí. Amén. Gloria. Y ese es Jesucristo. Aleluya. En su forma humana, en la forma del Cristo, quien vino a morir en la forma del Cordero Perfecto, por todos nosotros, para darnos vida eterna.
sea que usted puede tener esperanza si entiende el mensaje de la cruz. Puede tener esperanza si entiende a Jesús. Porque se ve claramente allí que Dios dirigió su odio hacia el pecado. Su odio fue dirigido hacia el Cristo, su Hijo. Aleluya. Quien vino a morir por nuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Él realmente era santo? ¿Era impune? ¿No había maldad en él? Él vino al mundo voluntariamente y puso su vida, hermanos, Sí. por rescate de los demás. Gloria a Dios. Y él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10:18. Amén. Ese es el amor conjugado con el odio. La Señor. Y encontramos en la cruz el ejemplo más visible del odio de Dios, donde menos lo esperaríamos, en el Cristo, el unigénito, el inmaculado, que nunca hizo nada malo. Muchos creen que la muerte de Jesús fue algo que hicieron los romanos, pero en realidad la muerte de Jesús fue algo que permitió Dios. Amén. Simplemente los romanos fueron participantes del hecho de que Dios los estaba impulsando a hacerlo. Por eso Pablo lo explicó de esta manera. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:23 al 24. Vemos cómo Dios transformó el odio, el intenso odio al pecado, hacia su perfecto e inmaculado Cordero, por una sencilla razón: porque ama al pecador. Amén. Porque para eso vino Jesús a este mundo, Amén. para amarnos. Amén. Por eso uno de los principales temas de la Biblia, si usted se detiene, va a ver que es la ira de Dios hacia su Hijo, para cumplir el propósito de redimir a la humanidad. Amén. Y en esto consiste la cruz, en que somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿Verdad? mediante la redención de Cristo Jesús. Amén. La perfecta justicia, hermanos, exigía de Dios el pago de un castigo hacia el pecado, una vez y para siempre. Amén. ¿Verdad? Por tanto, Dios tenía dos caminos: o condenarnos para siempre y olvidarse de nosotros, y vivir separados de Él, o entregarnos el Cordero perfecto, que uniría y nos libraría del pecado, para tener la oportunidad de estar en presencia de Él. Amén. Aleluya.